quitar el volumen para no interrumpir al conferenciante, por favor. A mí también se me había olvidado, ya lo estoy quitando. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Normalmente estas conferencias se hacen cada 15 días en la casa del Cestel, pero por motivos de un poco de gestión, pues nada, nos han mandado a pasar de aquí, pero mira, está la sala a tope y estoy encantada, estamos todos, que vamos a pasar una tarde estupenda. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a un doctor en medicina y cirugía. Todos habéis recibido el currículum. Si alguien quiere recibir cada 15 días información libremente, aquí tenemos a Chon, la señorita que está en primera fila. Ella cogerá el teléfono y cada 15 días recibiréis la información. Vale. Pues ella os coge el teléfono, muy bien. José Alfredo Aulló López. Entonces, él es doctor en medicina y cirugía y hoy nos va a hablar de un tema bastante interesante. Podéis preparar las preguntas para hacérselas en la segunda parte. El título es Metiendo el dedo en el ojo, una visión distinta de la sanidad pública. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias, María Isabel. Tengo que agradecer a la Asociación de Faro de Alejandría que me haya invitado a hablar a poder dirigirme, para que me ceda este espacio para poder contarles un poquito mi visión de lo que es la sanidad, que no creo que es una visión únicamente mía, sino que es la visión real de lo que sucede con todos los servicios públicos y con todos los servicios sanitarios. Es una pena que tengamos que haberlo hecho aquí, porque mi madre tenía mucha ilusión en venir a escucharlo y aquí no tenía forma de llegar, porque va en silla de ruedas. Entonces, siento mucho no haberlo hecho donde estaba previsto, sobre todo por ella. Vale, empezamos directamente a hablar del tema. Yo quisiera que todo el mundo, cuando termináramos la charla, saliera de aquí con dos ideas claras. Dos o tres ideas claras. La primera es que la sanidad pública es todo dinero. Todas las cosas que se hacen están basadas realmente en coste-beneficio, por una parte. Por otra parte, que lo mejor que tiene la sanidad pública son los recursos humanos, es el personal que trabaja en la sanidad, y lo veremos a lo largo de la charla. Y por otra parte, que la sanidad pública en España últimamente está muy mal, también lo veremos en la charla. Pero vamos a empezar con una pregunta que no quiero contestar yo, sino que quiero que me la conteste quien quiera del público. ¿Cuánto vale una vida humana? No es lo mismo una vida que otra. ¿Alguna idea más? Pero las vidas no cuestan dinero. No tiene precio. Las vidas no tienen precio. He oído, las vidas no cuestan dinero. Sí, las vidas cuestan dinero y las vidas tienen que tener precio. Evidentemente, desde un punto de vista moral, la vida no tiene precio, tiene un precio incalculable, un valor incalculable. Pero desde la economía siempre es posible darle un valor a la vida humana. Y de hecho se lo tenemos que dar. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que aquí seremos unas 100 personas, no creo que seamos más. ¿Cuánto dinero estaríamos dispuestos? No sé si pita esto, pita de vez en cuando. Me lo retiro un poco. Vale, yo es que he cantado muy poco, entonces no sé ponerme. Vamos a imaginar que de las 100 personas que estamos aquí, ¿cuánto dinero estaríamos dispuestos a dar para que alguno de nosotros, no uno mismo, sino cualquiera de nosotros, no falleciera en el próximo año? ¿Cuánto dinero estaríamos dispuestos a dar?
¿Seríamos capaces de poner 1.000 euros cada uno? Si fuéramos capaces de poner 1.000 euros cada uno, diríamos que el valor estadístico de la vida humana sería 100 por 1.000, 100.000. Ese es el valor que en microeconomía para este grupo le daríamos a la vida humana, 100.000 euros. ¿De acuerdo? Esto es importante. Y es importante, aunque hay muchas más formas de calcularlo. De hecho, este señor, Kenneth Feinberg, es un abogado de Washington. Esto es una ficción, es una película, ¿vale? En la película tiene que cuantificar la pérdida en dinero, la pérdida de las vidas humanas del atentado del 11 de septiembre. Es que si me lo quito, yo no sé si dejarlo. ¿Me oyen así? Sí. No con el micro. Es que está muy alto el Ya, pero si lo bajas, si no te lo pones en la boca, estupendo. Sí, es aquí. Un poquito más abajo. Sí, es lo que hago, me lo pongo aquí, pero de todas formas pita. Vamos a intentarlo aquí. ¿Sí? Vale. Pues decía que este señor tiene que cuantificar cuánto dinero se ha perdido en vidas en el atentado que hubo en las Torres Gemelas. Bien. Inventa el concepto de capital humano, que es un concepto que se sigue actualmente. En él se tiene en cuenta no solamente lo que hablábamos antes de cuánto dinero estamos a pagar, sino qué edad tiene la gente que fallece, qué capacidad de producción tiene, de tal manera que tiene mucho más valor una persona joven que trabaje en algo que sea muy productivo que una persona mayor como yo que ya no trabaja en nada productivo. Entonces, mi vida vale bastante menos que la de la otra persona más joven. De esta forma se establece otro modelo para valorar el precio de la vida humana. Esto que parece baladí no lo es. Los jueces tienen que en determinado momento dar indemnizaciones por vidas que se pierden o por alteraciones en la calidad de vida de la persona que haya sufrido lo que sea, por una parte. Y por otra parte, los gobiernos tienen que establecer políticas para disminuir las fatalidades, disminuir las alteraciones en la calidad de vida del personal que tienen. Y esas políticas sanitarias tienen que venir condicionadas por el precio que de la vida humana. Es así. Nos encontramos con cuatro conceptos que son premisa en todos los sistemas sanitarios. El concepto de eficacia, que significa la meta que vamos a alcanzar, que lo que establezcamos sea para alcanzar la meta. El concepto de eficiencia, que es la manera de conseguirlo. La efectividad, que es la forma en que lo vamos a conseguir con el menor consumo de recursos posible. Y finalmente la rentabilidad, el coste-beneficio. ¿Cuánto invertimos para conseguir algo? Bien, pues esto es una de las premisas de todos los sistemas sanitarios. Cuando visité a mi hijo que estaba trabajando en San Francisco, me llamó mucho la atención el hecho de que había muchísima gente que cojeaba. Mucha gente mayor iba cojeando, iba con su bastón, con sus muletas cojeando. Y me planteé, ¿por qué? ¿Es que aquí pasa algo en San Francisco? No es en San Francisco, es en todos Estados Unidos. La suerte que tenemos en nuestro sistema sanitario es que la Seguridad Social nos paga las prótesis de cadera, nos paga las prótesis de rodilla y nos tratan los problemas degenerativos de nuestro sistema esquelético. En Estados Unidos hay que tener un seguro de salud muy bueno para que eso suceda. Entonces muchos de los seguros que hay ahí no cubren estas situaciones. Pero no solamente en Estados Unidos. Y hay algunos sistemas sanitarios en los que se hace el siguiente planteamiento. Poner una prótesis de cadera cuesta entre la cirugía muy cerca de la prótesis. Ahora ya creo que no se va a lograr. La cirugía, los tratamientos farmacológicos, la estancia hospitalaria, la rehabilitación, etc., colocar una prótesis de cadera cuesta 15.000 euros aproximadamente. Esas prótesis de cadera tienen un problema y es que la cimentación con la que se engancha el hueso se va desgastando.
y normalmente hay que volver a intervenir o la prótesis deja de ser efectiva a partir de determinado momento. Cuando se puede calcular, unos 15, 20 años, la prótesis no es efectiva. Entonces habría que reintervenir. Esa reintervención cuesta de 1,5 veces a 2 veces más que la primera. ¿Qué sucede con esto? Que determinados sistemas de salud deciden que no se opera a nadie de prótesis de cadera si no tiene una edad determinada, de tal forma que vaya a fallecer antes de que haya que poner la segunda prótesis de cadera. Vale, ¿y qué pasa con los marcapasos? Lo contrario. El marcapasos da una esperanza de vida larga a aquellas personas que tienen arritmias, pero si su esperanza de vida es menor por las patologías que pueda tener que la vida que le va a dar el marcapasos, pues no se le pone marcapasos. Bien, eso lo hemos vivido aquí en el sistema nuestro, de tal forma que los pacientes que vienen del país donde esto no se hace han realizado turismo sanitario en España para que se les ponga la prótesis de cadera y se les ponga el marcapasos. Recordemos que nuestro sistema es gratuito y universal. Las vacunas de la gripe. Todos los años en nuestro país entre un 5 y un 10% de la población coge la gripe. De ese 5 o 10% hay unas 50.000 personas que tienen síntomas que son necesarios, o sea, que se les obliga a ingresos hospitalarios. Y en esos ingresos hospitalarios hay entre 1.500 y 3.000 que fallecen. Esto es un consumo de recursos enorme. Escuchad bien lo que digo, un consumo de recursos muy grande. Es mucho más barato poner la vacuna de la gripe a partir de determinada edad, donde si el paciente se infecta de la gripe no va a tener la sintomatología tan fuerte y entonces no va a ser necesario el ingreso hospitalario, pues es más barato vacunar a cuanto más gente mejor, porque vamos a gastar menos en los ingresos hospitalarios. También, si tenemos en cuenta todas las campañas que se han hecho para prever los accidentes cerebrovasculares y los accidentes cardiovasculares, tanto en relación al colesterol, que es la imagen que tenemos ahí arriba, como la hipertensión arterial, como el consumo de tabaco, no solamente el propio, sino en este caso el que se realiza cuando hay alguien que fuma al lado, pues todo lo que invertamos ahí va a ser bueno porque nos va a disminuir el gasto y el consumo en otras situaciones más graves como puede ser un infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que se hace no se hace para que estemos mejor, se hace para gastar menos. Eso es así. Que tenemos claro que el sistema sanitario lo que tiene que hacer es una prevención de la salud y un cuidado de la enfermedad para evitar fatalidades y mejorar la calidad de vida. Sí, pero todo dentro de un orden de gasto. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto es lo que tenemos que evitar cuando hacemos la prevención, que no llegar a estos puntos, que esto consume muchos recursos. Esto es muy caro, es carísimo. Sin embargo, hay otras cosas que no se realizan grandes campañas para evitar que haya efectos indeseables. El uso del alcohol también produce aumento de la tensión arterial, produce cardiopatías, produce accidentes cerebrovasculares, produce cirrosis, produce hepatocarcinoma, pero debe de ser que se saca más dinero del alcohol que el consumo que realizamos, porque lo único que hacemos aquí es decir, el consumo de recursos me refiero, lo único que hacemos aquí es decir, si bebes, no conduzcas. Pero bebe porque eso representa ingresos a nivel de impuestos, ¿eh? La balanza debe inclinarse más por el lado de los ingresos que obtenemos con el consumo que con los problemas que produce su consumo.
Y después otra pregunta que os quería hacer. Esta imagen la hemos visto antes. ¿Estarían conmigo? Es que si me lo vamos a quitar. ¿Estarían conmigo en que no deberíamos de financiar los tratamientos de aquellas personas que, teniendo una patología pulmonar producida por el tabaco, siguen fumando? ¿Estarían conmigo en que efectivamente no deberíamos de pagarle a ese señor que tiene una bronquitis y tiene una bronquitis o 2 o 3 al año porque sigue fumando? ¿Tendría que pagarse él los antibióticos? ¿Tendría que cobrársele cuando va al médico? ¿Sí? Para mí no. ¿Piensan que debería de ser así? No. No, yo para todo. Sin embargo, también existe otra serie de prestaciones que no están cubiertas por la Seguridad Social. Y prestaciones que son básicas, porque si lo que estamos buscando es alargar la vida, evitar fatalidades y tener una buena calidad de vida, lo primero y lo básico para estar vivo y para mantenerse es comer. ¿O no es así? Pues si tenemos que comer, tenemos que tener una buena dentadura. Tenemos que tener una buena salud bucodental. Y también es conocido que las patologías bucodentales están relacionadas pues, con las por problemas infecciosos y reumáticos cardíacos. Ahora se está hablando de que la enfermedad periodontal tiene relación con la demencia. Se conoce que la diabetes y la enfermedad periodontal se potencian una a la otra. Pues, por lo tanto, yo considero que esto debería estar incluido. Pero claro, ¿qué sucede? Que hay muy pocas bajas laborales por problemas dentales. Entonces tampoco pasa nada, se sigue trabajando teniendo problemas dentales. No hay más. ¿Qué pasa con las gafas? Hay algunos sistemas sanitarios, dicen que las gafas que llevaba John Lennon, esas gafas de esos Quevedos que llevaba, eran las gafas que daba la Seguridad Social inglesa. Ahora valen muy caras, pero entonces parece ser que la Seguridad Social inglesa facilitaba esas gafas. ¿Qué pasa con la persona, los hipoacúsicos, los afóticos, los sordos? ¿Qué pasa con ellos? No les estamos de ninguna manera financiando los aparatos para la sordera. Yo creo que son 3 circunstancias que deberían de estar incluidas en Seguridad Social y no lo están. Asimismo, hay otras patologías que tampoco están incluidas en los servicios públicos, en contraposición a otras que sí. Por ejemplo, todas aquellas patologías que producen ansiedad o que producen problemas en el sentido de no encontrarse a gusto con uno mismo, como es el caso del cambio de sexo, de la apreciación del cuerpo de uno y no estar a gusto con esa situación, eso ocurre en la Seguridad Social. Yo siempre he tenido un problema muy grande, a mí me ha molestado mucho ser calvo. Sí, llegó una época que yo me ponía gorra casi continuamente, porque me ha molestado mucho ser calvo. ¿Por qué no me han pagado un trasplante de pelo para sentirme mejor? No entiendo por qué. También tenemos otro problema más, y es que, independientemente de esto que hablaremos ahora mismo, muchas de las prescripciones que se hacen en Seguridad Social tienen que estar supervisadas por otro médico para que se den. Por ejemplo, los absorbentes, las incontinencias urinarias. Una persona que necesite pañales, para que le den los pañales lo tiene primero que prescribir el médico, hacer un informe, y otro médico de otro estamento tiene que revisar ese informe y decir sí, que se le den los pañales. ¿Por qué? ¿Por ahorrar? Pues probablemente sea por ahorrar. Igual que esos pañales, existen un montón más de fármacos que tienen que estar visados por inspección para que... la verdad que me molesta mucho el pitido, no sé dónde ponerme ya. No sé si irme a otra parte. Vamos a la derecha, que a mí siempre me ha gustado estar a la derecha. Comentaba que esos fármacos que muchas veces prescribimos porque son necesarios y necesitan del visado del inspector para que se realice. Pues tampoco lo entiendo. O
sea, yo si he prescrito unos pañales ha sido porque son necesarios para escribir los pañales. Yo no le receto unos pañales a una señora o a un señor porque sí, se los receto porque son necesarios, nada más. Los fármacos, las recetas, suponen un 13% del gasto sanitario. A mí me ha hecho mucha gracia siempre que en la Consellería de Sanidad, que es la que tenemos aquí, y en otras consejerías y de otros estamentos autonómicos, se haya hablado del uso racional del medicamento. Yo nunca me he visto, no, se han utilizado los fármacos genéricos, pero no era esto lo que les quería enseñar, era esto. Yo nunca me he visto en esta situación. Yo nunca he hecho uso irracional de los medicamentos. Yo siempre que prescrito algo he estado basado en el raciocinio y en lo mejor que podía darle a mis pacientes. Nunca me he considerado un médico loco, que regalaba fármacos o que utilizaba la farmacología de forma irracional. Entonces, el uso racional del medicamento, entiendo que o es una muy mala definición, o lo hizo alguien que era poco racional. Entonces, para evitar que ese gasto sea tan alto, que sea un 12% del dinero de la sanidad, lo que se ha hecho es hablar de las especialidades farmacéuticas genéricas. Hay mucha controversia en esto, pero esta señora, o este comité, pues fue una señora que lo dijo, pero dentro del comité entre la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, dice exactamente: la autorización de medicamentos genéricos contribuye a aumentar la eficiencia en el gasto público en medicamentos. Y este es un aspecto muy importante para la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Qué pasa? Gastamos menos. Yo les voy a poner un ejemplo. Fármacos no incluidos en seguridad social, como el famoso Viagra, que es un fármaco donde el precio lo establece el laboratorio. Ese laboratorio cobra por una caja de 8 pastillas más de 100 euros. Ese mismo fármaco, si es genérico, con 8 pastillas también, solo cuesta 35 euros. ¿Alguna diferencia habrá? No lo sé. No obstante, los fármacos genéricos son fármacos de bajo coste de producción que normalmente se fabrican en países como China, Turquía, India, Tailandia, y se envasan en España o en la Unión Europea. Se habló mucho del concepto de biodisponibilidad de los fármacos. Lo que realmente dice la ley es que el área que está debajo de esa curva, que es muy importante y les voy a explicar por qué, puede tener una variabilidad de más o menos el 20% con el fármaco patrón. Cuando digo fármaco patrón es el fármaco del laboratorio que lo investigó y lo patentó y lo puso. En esa curva tenemos una primera fase que es el tiempo que tarda en absorberse el fármaco, otra segunda fase que es el tiempo que tarda en eliminarse, y lo que hay en el centro, el área bajo la curva, es realmente el fármaco que tenemos que nos hace el efecto. Bien, pues esa área puede ser más o menos un 20% en relación al fármaco patrón. Queda claro que los fármacos genéricos pueden ser no iguales que los fármacos de marca. Y no solamente pueden no ser iguales en cuanto a su efecto, sino que esto que ven aquí son 5 pastillas diferentes del mismo fármaco, exactamente del mismo producto farmacéutico. Está claro que pensar que un señor que se toma 2 pastillas blancas por la mañana, una para la tensión y otra para el estómago, y otra a mediodía pequeñita y redonda que se la toma para tal, pues cuando va a la farmacia y le van cambiando el fármaco, le van dando genéricos de distintos laboratorios, pues le van dando esto. Y ya no se toman 2 pastillas blancas y posiblemente se equivoque. Creo que eso debería de cambiarse. Sí. De todas formas, también he investigado más, porque estos fármacos de bajo consumo llevan realmente un control bastante exhaustivo. Es tan exhaustivo el control que lo que sucede es que el Ministerio de Sanidad, la Agencia de Medicamentos, retira lotes. Yo no sé esto de memoria porque he ido copiando las pantallas, pero este lote es un antihipertensivo
y se ha retirado porque los principios activos tenían imperfecciones. Y eso es fabricado en China. Este otro, la duloxetina, está fabricado, no recuerdo dónde, y lo han retirado por impurezas en el principio activo. Este otro, por otra cosa, este otro, por otra cosa, este otro, por otra cosa, este otro. No he encontrado fármacos de marca que lo retiren. Seguramente habrá alguno, pero yo no los he encontrado. De estos habría muchos más. Esto es de este año pasado. Y vamos a dejar aquí el tema de los fármacos y vamos a empezar a hablar de los recursos humanos. Nos estamos quedando sin médicos. Y vamos a explicar por qué. La sanidad en España se mantiene por el personal médico y por el personal de enfermería, por el personal sanitario. ¿Quieres que me ponga en el centro? Pero es que se me pone aquí. Me pega en la cara. Pues. Entonces me gustaría estar en un sitio donde no, aquí, casi. Aquí está. Bueno, pues vamos a hablar de los recursos humanos. Vamos a ver que para estudiar medicina en España, esto es una carrera, en una competición entre todos los estudiantes. Vamos a repasarlos ahora tranquilamente todo lo que hay que hacer para ser médico en España, pero sí que puedo decir que en la Unión Europea la licenciatura de medicina dura entre 4 o 6 años y la especialidad entre 1 y 4 años. A la especialidad se accede sin ninguna prueba previa. Se hace, vas directamente al hospital que hayas elegido, con la especialidad que hayas elegido, y si aceptan tu currículum, te pones allí a trabajar. ¿Vale? Fuera de Europa es muy variable. No puedo hacer un esquema que lo sirva para todos los países. Es bastante complicado. En España no es así. En España, cuando terminas el bachiller, que tienes que haberlo hecho sacando mejor nota que tu compañero, porque si no sacas mejor nota que tu compañero te puede quitar la plaza que tú quieres hacer, haces un examen, la selectividad, que ahora se llama EBAU, y que para poder acceder a medicina, sobre una nota máxima de 14, te exigen un 13,8. Aquí somos todos de una edad ya, donde la puntuación máxima era 10. Bueno, pues había que sacar un 9,97 si se volviera a aplicar lo del 10. 13,8, 9,97, eso es una locura. Solamente acceden a medicina la gente que quiere estudiar mucho, la gente que vale, y es una pena que se lo vayan después, pero solamente la gente que se esfuerza muchísimo puede acceder a medicina, y accede a medicina compitiendo con sus compañeros. Aquí no se trata de aprobar el examen, no, aquí se trata de sacar mejor nota que ellos para que no me quiten la plaza. Pero no solamente eso, sino que tú terminas medicina y sigues compitiendo. Tienes que estudiar, y tienes que estudiar tanto o más que tu compañero, porque eso también te va a valer después para poder acceder al MIR en unas condiciones aceptables. Y seguirás estudiando y preparándote y te darán este título. Bueno, ahora es más bonito, este es de los antiguos. En los actuales ya no pone el título de licenciado en medicina y cirugía, sino solamente pone el título de licenciado en medicina. Este título, desde 1995, no te capacita para trabajar en la seguridad social. No te capacita para trabajar en la sanidad pública en ningún país europeo. Es decir, no es papel mojado, porque te capacita para otras cosas, pero no para trabajar en tu pueblo en la consulta del seguro. Para poder hacer eso, hay que volver a prepararse, volver a competir con tus compañeros y hacer otro examen más. Otro examen de 4 horas y media que va a definir tu futuro. Es decir, tú puedes intentar ser ginecólogo, pero lo mismo la nota solo te da para ser médico de empresa, o médico de familia, o vaya a saber qué. Y desde luego, no en el hospital que tú quieres, sino en el que te toque, a menos que saques una nota estupenda. Por otro lado, cuando una persona aprueba el examen MIR y accede al hospital que le corresponda hacer la especialidad que le haya tocado o que haya podido elegir, pues se va a encontrar con que el primer año de trabajo gana 1.100 euros al mes. Es un médico que está atendiendo pacientes y solo gana
1.100 euros al mes. Cuando llega al cuarto año, su sueldo ya ha subido, son 1.400 euros al mes. Este señor lleva estudiando 6 años en la carrera de medicina, se ha preparado un examen MI, que normalmente es un año más, y ha hecho 4 años, y está haciendo 4 años de estudios en un hospital, trabajando, haciendo guardias y enfrentándose a pacientes él solo. Y gana 1.400 euros al mes. En Alemania, como médico residente, los salarios se sitúan en 45.000 euros y 60.000 euros al año. Es decir, ganan netos al mes 3 veces más que en España. Un médico residente de primer año gana 3.250 euros. Un médico de cuarto año gana 4.290, más que un jefe de servicio en España. No me digan que no hay que tener vocación para ser médico y para hacer esto. España lamenta la falta de médicos mientras expulsa a sus profesionales. Las malas condiciones laborales hacen que se vayan. Esto es un titular de prensa. En el año 2021, para poder trabajar fuera de España, en la Unión Europea, tienes que pedir al Colegio de Médicos un certificado de idoneidad. Pues en el 2021 se pidieron 4.000, bueno, más de 4.000 certificados de idoneidad para irse a trabajar fuera. También es cierto que vinieron 4.293 médicos de otros países a trabajar aquí. Se habrán dado cuenta que ahora en los centros de salud la gran mayoría no son españoles. La gran mayoría de médicos provienen de otros países. Estos son los precios medios que gana un médico al año en estos países. Donde más se gana es en Estados Unidos, que ganan 286.000 euros al año. Es mucho, es bastante. Es cierto que allí trabajan bastante más que aquí. Allí se trabaja 6 días a la semana y se trabaja mucho. En Alemania ganan 165.000 euros al año. Trabajan como aquí, 5 días, con sus vacaciones, incluso tienen más facilidades en cuanto a vacaciones. En Bélgica, 153.000. Podría seguir bajando. Italia, que es el más cercano a nosotros, 63. En España, 51.000 euros al año. Gana más un concejal de festejos de cualquier pueblo que un médico de familia en un centro de salud. Es normal que se vayan. ¿Cómo no se van a ir? Yo hoy, si termino la carrera, hoy me voy. Me voy. Las condiciones laborales en España son bastante pésimas. El 7 de noviembre del año pasado entró en vigor un nuevo decreto para facilitar la homologación a los médicos que vienen de países extracomunitarios. Bueno, parecía que esto podía ser que aportara más médicos, pero no son palabras mías, son palabras de la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la doctora Remedios Martín. Dice: es un parche cortoplacista. Los especialistas que vienen de otros países no tienen la vía MIR. Y cuando llegan, hay que comprobar que tienen las mismas competencias. No lo digo yo, lo dice la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. Los médicos vienen de estos países. Normalmente son países centroamericanos y países sudamericanos, países de habla hispana. Lo que más se está viniendo es Venezuela, es entendible, y Cuba. Son los países que más estamos importando médicos. También en Colombia, también estamos importando médicos de Colombia. Bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo para seguir. ¿Qué pasa con nuestros médicos? Nuestros médicos pues se van igual. Ellos vienen, pero nosotros nos vamos. O ellos, los compañeros se van. Y se van sobre todo al Reino Unido, a Francia y a Alemania. Ya hemos visto lo que cobran en esos países. Sin embargo, no es que falten médicos. En España no faltan médicos. Faltan especialistas. La Confederación o el Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España han dicho que somos el segundo país del mundo en número de facultades de medicina. Y dicen también: esto no se arregla añadiendo más agua si luego se va a ir toda.
Un médico de familia aquí siente que no puede ejercer correctamente su trabajo porque está atendiendo 40, 50, 60 o 70 pacientes al día, más los domicilios, más las urgencias que le vengan. Mientras que en Suecia le pagan el triple que aquí y van a haber entre 15 y 20 pacientes diarios. Bueno, esto que estoy hablando de médicos es aplicable también a enfermería. Los médicos españoles, los enfermeros españoles están muy bien vistos en toda la Unión Europea. Nos reclaman en todas partes. Esta es la situación en la que se encuentra un médico. Un médico ahora mismo ha terminado el MIR y dice, bueno, ya soy médico de familia, ya soy dermatólogo, ya soy cardiólogo, ¿y ahora qué hago? Pues ahora voy a que me den un contrato, que normalmente es un contrato precario, donde me van a ofrecer un tiempo de trabajo durante no sé cuánto tiempo y me van a pagar, sin carrera profesional y tal, 2.000 euros al mes, y ya soy como un especialista, y voy a empezar a tener todas estas historias. Presiones de los pacientes, presiones de las consejerías y contrato personal. Esa es la situación en la que se encuentra un médico. Hasta tal punto está la cosa mal que el Ministerio, el Ministerio de Sanidad español ha visto que nos quedamos sin médicos, que en la próxima década que se jubilan un montón, vamos a quedarnos sin médicos en España. Que a partir del 2027 es el punto de inflexión donde esto va a empezar a bajar. Y tendremos un déficit global de unos 9.000 médicos. Fíjense que en el proceso de selección del 2022 han habido 200 plazas 1.000 que no se han cubierto. Fíjense que en Madrid, este verano pasado, este del 23, no, del anterior, la consejería lanzó 197 plazas para que se cubriera y solamente pudieron cubrir alrededor de 50. En Galicia, en el año anterior, más de la mitad de las plazas que ofreció el Servicio Gallego de Salud fueron rechazadas por los médicos, no quisieron trabajar. Hay Galicia que tienen cerca a Portugal, que pagan más y se bajaron a Portugal. Y estos son los 4 pilares en los que un sistema sanitario se basa. La financiación, que lo veremos ahora, la gestión, los usuarios y el personal. En cuanto a la gestión, el elenco de directores y de gerentes que tenemos son elegidos más por afinidad política, por amistad, que por capacidades. Es una faena, pero es así. En cuanto a los usuarios, que somos todos, tenemos que acabar con la idea de que como esto se paga con nuestros impuestos y esto es universal y gratuito, pues lo que tenemos que hacer es ir a saco. Son recursos limitados que podemos acabar con todos ellos y ir a demandar cuanto más mejor. No, no es así. Y en cuanto al personal, pues el sistema, todo el mundo, viene a decir, no solamente los sindicatos, sino todo lo que he consultado, que el personal es el que mantiene al sistema y se abusa de ellos, se abusa de los recursos humanos, se abusa con sueldos bajos, se abusa con contratos precarios y con sobrecarga asistencial, hasta el punto de que un 40% de los médicos están sufriendo burnout. Y esta es la situación. Hay protesta, claro que hay protesta, pero tampoco está sirviendo de mucho. Vamos a ver el tema de la financiación. Yo no lo veo desde aquí, me tengo que acercar. Si hablamos de PIB, Alemania dedica un 10,95% de su PIB a financiar el sistema de salud. Francia el 10,4%, el Reino Unido el 9,25% y España solamente un 7,37%. Ahora nos vamos a ver esto en moneda contratisonante, vamos a verlo en euros. En Luxemburgo dedican 5.508 euros al año por habitante al sistema de salud. En Dinamarca 5.287. En Suecia 4.994 euros año habitante. Es decir, cada habitante dispone de 4.994 euros, no que lo disponga, sino que el servicio, el gobierno calcula ese precio para la atención de sus ciudadanos. En España son 1.957 euros lo que dedica el Estado por habitante y año para la atención sanitaria. Estamos por encima de Malta,
y de Eslovenia, que está muy bien. ¿Vale? O sea, ¿se acuerdan ustedes de lo que hemos hablado al principio? De qué vale una vida humana. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la estadística, el valor estadístico de la vida? El valor estadístico de la vida, si lo tenemos definido por esta cantidad, en Luxemburgo vale 5.508 multiplicado por 365 y aquí vale 1.957 multiplicado por 365. No sé qué opinan ustedes, pero creo que ese es uno de los problemas que tenemos en la sanidad española. Esto tendríamos que darle ahí arriba porque es un vídeo que me gustaría que vieran.